Bienvenidos una vez más. Después de un tiempo de ausencia, regreso con un video que sé que va a ser cuanto menos polémico. Se trata de una somera comparación entre dos conceptos que desde hace muchos años han incidido y de qué manera en la historia de la humanidad. Se trata de la comparación entre el fascismo y el comunismo. ¿Serán procesos tan diferentes como nos quieren hacer ver? Pues quédense con nosotros durante los próximos minutos porque en breve les presentamos a nuestro modo de ver algunas de las semejanzas entre el comunismo y el fascismo. Para nadie es un secreto que desde hace años ambos sistemas comparten algunos rasgos comunes gracias a los cuales llegaron a ser los sistemas totalitarios más sangrientos del siglo XX. Hay quienes consideran a estos procesos como esencialmente idénticos y por otro lado hay quien considera que son procesos radicalmente opuestos. Aunque dejo este apasionante debate en manos de la historiografía más calificada. Trataré en las siguientes líneas de destacar algunas similitudes entre la maldad intrínseca de ambos regímenes que nos deberían alertar para el futuro. En primer lugar, tenemos que decir que ambos sistemas se sustentan en la hegemonía de un líder con plena capacidad de mando. En este caso, mencionaremos a Hitler o a Stalin, por poner un ejemplo. Stalin toma el poder en 1924, mientras Hitler asume la dirección del nuevo Partido Nacional Socialista en 1924. En su estrategia para la toma del poder, ambos líderes supieron ocultar con astucia sus verdaderas intenciones. En el caso de Hitler, se trató de una estrategia de legalidad que suavizó sustancialmente su discurso inicial para atraer al mayor número de votantes, tanto de la izquierda como de la derecha. Ambos líderes llegaron a tener un poder total sobre los designios de sus países. Llegaron a ser despiadados y desconfiados a tal punto que durante sus largos mandatos llegaron a ejecutar a la mayoría de sus viejos camaradas en purgas puntuales. Como por ejemplo la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, cuando Hitler acaba con Röhm y el ala más revolucionaria de las SA. O las sucesivas purgas soviéticas, los procesos de Moscú de 1936 a 1938. En ningún caso mostrarían empatía alguna por sus víctimas, ni fueron clementes. Por otro lado, el comunismo y el nazismo son ideologías totalitaristas, orientadas a la consecución de la dictadura del proletariado, en el caso del comunismo, o a la supremacía racial, en el caso del nazismo. En ambos casos, se niega la existencia de la individualidad, y de ahí el odio que ambas comparten contra el liberalismo. Ambos regímenes se fundamentan en un partido único, tutelado por un caudillo. En el nazismo, ese partido es encarnado por el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y en el comunismo por el PQS, fundado en 1923 al año de crearse la URSS. Detrás del partido único siempre está la figura todopoderosa de Hitler o de Stalin, encarnando el principio de autoridad o caudillismo. El partido es lo que piensa el líder. Los dos sistemas se sustentan sobre la superioridad de quienes lo ejercen desde el poder. En el caso de los comunistas, ellos suponían que esa ideología era superior y por tanto debía dominar, despreciando a aquellos que no siguiesen sus doctrinas. Por su parte, los fascistas anteponían la idea de que pertenecían a una raza aria muy superior al resto de los seres humanos y por lo tanto debían prevalecer. Ambos sistemas necesitaron para alimentar su discurso del odio la creación de enemigos externos e internos. El comunismo encontró sus principales enemigos no solo en las democracias occidentales y liberales, el capitalismo, el imperialismo, el fascismo o los kulaks o pequeños agricultores, sino también en los socialdemócratas, cosacos, en los tildados de contrarrevolucionarios, en los prisioneros soviéticos liberados de los campos de concentración nazis, a los que se suponía infectados tras años de contacto con el enemigo, y en su última etapa también a los judíos. Toda generación anterior estaba contagiada por el sionismo. En las últimas purgas de Stalin, unos 2 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron enviadas a las Gulag. Los fascistas, por su lado, tuvieron en los judíos a su principal enemigo, mientras los comunistas o los liberales de Occidente engrosaban la lista. Ambas ideologías totalitarias son claramente anticlericales.
La tradicional simplificación que asocia el comunismo a la izquierda y el nazismo a la derecha hace perder de vista que ambos regímenes persiguieron implacablemente cualquier culto religioso, y muy especialmente al cristianismo por su relevancia social. El comunismo lo hizo de una forma violenta, quema y destrucción de iglesias, etc., y pragmática. La religión es contraria a los intereses del pueblo. Mientras el nazismo lo hizo de una manera más velada, mediante el lento proceso de sincronización de las instituciones sociales bajo el mando de la ideología nacionalsocialista. Llegó a crearse el ad hoc de la Iglesia de los cristianos alemanes, con un Jesús ario y no judío. En resumen, ambos sistemas aborrecen cualquier otra creencia que no fuera la que ellos promulgaran. Otra de las características es el uso del terror y de las purgas como arma de control, dominación y mantenimiento del poder. Una vez tomado el poder, mediante una revolución violenta, como hizo el comunismo en 1917, o a través de la instrumentalización perversa de instituciones democráticas, el nazismo en el año 1933. Es difícil enumerar los numerosos medios de terrorismo de Estado empleados por comunistas y nazistas. Si bien los más conocidos son los campos de concentración, con sus distintos grados de represión, para los comunistas fueron los Gulag entre 1930 y 1960, y para los nazis fueron los campos de exterminio, especialmente a partir de 1941. Con Auschwitz como símbolo indeleble de la infamia universal. La superviviente comunista alemana Margaret Böhmer Neumann relata en sus memorias sus experiencias como prisionera en los campos de concentración de ambas tiranías. No distingue entre horrores. Otra modalidad de terror muy empleada por el comunismo fueron las hambrunas provocadas, como la hambruna de 1921, el Holodomor ucraniano de 1932 a 1933, donde murieron alrededor de 10 millones de víctimas, el primer plan quinquenal de 1928 y la gran colectivización de 1929, pero los nazis no se quedaban atrás. Emplearon el hambre como arma de guerra fuera de los campos de exterminio. En 1941 se empezó a aplicar el Plan Hambre, que implicaba que los judíos que viviesen en los territorios ocupados se les suministraría un máximo de 420 kilocalorías al día, una ración muy inferior a la necesaria para sobrevivir. Según datos aportados recientemente por el historiador Snyder, tal plan supuso 4.2 millones de hambrientos. Ambos sistemas contaron con una policía secreta tan eficaz como criminal. En la URSS se crea en 1934 la NKVD, o Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. En la Alemania nazi impera desde el año 1933 la Gestapo y el KRIPO. Para facilitar la labor policial, se alecciona a la población en la denuncia y en la delación, incluso entre los miembros de la misma familia. Se enaltecen aquellos casos en que un hijo delata a sus padres, anteponiendo la revolución a la familia. Mi obligación, como pionero de las juventudes comunistas, es comunicaros que mi padre se ha comportado de forma contrarrevolucionaria, y os pido, no como hijo, sino como pionero, que juzguéis con severidad la responsabilidad de mi padre. La comunicación de masas es empleada para transformar radicalmente la sociedad, según el modelo ideal de cada tirano. El incesante bombardeo a través de la prensa, la radio y todo tipo de propaganda gráfica fue uno de los pilares más importantes utilizados para imponer las perspectivas de la ideología a toda la población. Parte importante de la propaganda era impregnar el odio hacia las ideas que fuesen diferentes a sus intereses. El comunista odia el arte burgués y el nazi odia el arte degenerado, aunque ambos gustan de lo desmesurado y del gigantismo en las formas. Ambas formas de totalitarismo fueron tan compatibles e intercambiables que durante casi 2 años, entre 1939 y el 22 de junio de 1941, fueron aliados. El pacto Ribbentrop-Molotov del 23 de agosto de 1939 significó no solo un acuerdo de no agresión entre ambas potencias, sino el reconocimiento de intereses mutuos en Polonia y de los intereses exclusivos soviéticos en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, estados que los comunistas se anexionaron en 1940, junto con algunos territorios de Rumanía con la venida del Tercer Reich.
La cooperación nazi comunista tuvo su más claro exponente con las conferencias Gestapo-NKVD en 1939 y 1940, en las que Himmler y Beria coordinaron sus eficaces aparatos represivos para acabar con la resistencia polaca tras la invasión de Polonia por la Alemania nazi y por la URSS. Fruto de la colaboración entre totalitarismos es la llamada purga de refugiados, cuando en 1939 las autoridades soviéticas entregaron a la Gestapo nazi a los exiliados comunistas alemanes, polacos y húngaros que habían buscado refugio en la Unión Soviética tras la toma del poder por los nazis y sus posteriores conquistas. En esa misma línea, debe recordarse que cuando el ejército nazi invadió Yugoslavia y Grecia en 1941, la URSS se negó a condenar dichos ataques. Y es lógico, pues como hemos visto, desde mediados de 1939 hasta mediados de 1941, Hitler y Stalin fueron aliados. Luego, la historia dio un vuelco en los acontecimientos y aunque en este tema todavía hay mucha tela por donde cortar, ya será parte de otra entrega. Por mi parte, quisiera saber si te gustó este trabajo. Deja tus sugerencias o comentarios, dale like, compártelo y un día de esto regresamos con más.